Lo que yo vengo a presentar hoy día es una temática que, si bien no es de estos años recientes, vuelve a estar muy en boga. Y lo que se quiere es mostrar apenas una breboca de esto. Muchas investigaciones y muchos teóricos sobre esta parte de la educación, y lo que se quiere es seguir una línea específicamente con uno de esos teóricos. ¿Okay? La neuroeducación y la enseñanza virtual. Vamos a empezar primero por definir un poquito qué es aprender. Nos dice que aprender es algo innato que hacemos los seres humanos desde los primeros minutos de vida, y se podría decir que los seres humanos, ¿verdad? Y muchos de los animales somos máquinas de aprender. Constantemente, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, estamos aprendiendo. Esta es una de las conclusiones que toma como punto de partida la neuroeducación. La neuroeducación es un ámbito de las neurociencias, ¿verdad?, que está estudiando cómo aprende el cerebro, cómo se estructura el cerebro y cuáles son sus funciones para poder entender un poquito más cómo aprende cada quien. Entonces nos preguntamos qué es la neuroeducación. Podemos definir que es un campo de la neurociencia que estudia desde el punto de vista científico cómo funciona el cerebro y sus partes en los procesos de aprendizaje. Este es un ámbito que está proporcionando muchas herramientas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Voy a citar a Olmos en una presentación que hizo: inducción de emociones en un entorno de aprendizaje por realidad virtual versus tablet, y su repercusión en el recuerdo de contenidos y motivación. Ella nos dice que la neuroeducación está compuesta o se centra en estas tres grandes campos: la neurociencia, la neuropedagogía y la psicología. Uniendo la neurociencia y la educación en la búsqueda del desarrollo humano, tenemos entonces que la neurociencia está centrada en el estudio de la estructura del cerebro y su función, que la neuropedagogía está centrada, o la pedagogía está centrada en el aprendizaje, y que la psicología está centrada en el estudio de las conductas y los procesos mentales. Todo ello, como ustedes ven en el gráfico, se cohesionan para entonces lograr lo que viene siendo la neuroeducación. La neuroeducación busca eso, aplicar los procesos ya conocidos, los procesos cerebrales conocidos, como la emoción, la atención y la curiosidad de los estudiantes, para mejorar los procesos de aprendizaje. Esto nos lleva a hacer una pregunta. Si anteriormente definimos qué fue aprender, ¿qué sería aprender para la neuroeducación? La neuroeducación define el aprendizaje como cualquier variación en las conexiones sinápticas que produzcan cambios en el pensamiento y comportamiento. Las modificaciones pueden generarse a través de la información teórica, de la práctica o de las experiencias de vida. Bien. Basándose en esos conceptos anteriores, citamos a un teórico brasileño que se llama Valdemar de Gregory, que nos presenta o nos propone la teoría del cerebral y nos muestra que la secuencia integrada mínima de un cerebro triádico es la que se nos presenta ahí: pensar, sentir, actuar, sentir, pensar, actuar, o bien actuar, sentir, pensar. Es decir, en cualquier forma de zigzag que esté. Posteriormente, en su concepto de proporcionalismo, dice que cuando se trabaja con la idea de un cerebro, con la idea de los tres cerebros, es posible identificar las habilidades y funciones cerebrales. De tal manera que es importante conocer las tres operaciones básicas del cerebro, que son saber, crear y hacer, asignadas a cada uno de los cerebros específicamente. Es decir, que de aquí en adelante el saber se va a relacionar con el cerebro izquierdo, el crear con el cerebro derecho y el hacer con el cerebro central. ¿Okay? En tal sentido, de Gregory le dice a toda esta trilogía que es el ciclo cibernético de transformación. Es decir, que cada uno de nuestros cerebros cumple funciones y hace ciclos específicos de acuerdo a su predominancia. Como pueden observar, del lado izquierdo, donde está el lado del saber, del conocer,
tenemos ciclos sobre conocer temas, datos, hacer procesamientos, diagnósticos. En el lado derecho continuamos con la creatividad, ¿verdad? Y así sucesivamente hasta el cerebro central, que tiene sus funciones también de planeación, gestión, supervisión y feedback. ¿Ok? En este sentido, vemos que cada lado del cerebro, o cada cerebro en sí, tiene unas funciones específicas, o se le atribuyen a alguna función. En el lado izquierdo, que es el del crear, ¿verdad?, tenemos funciones verbal numérico, analítico, lógico, descomponedor, racional, abstracto, cronológico, alerta, vigilante, articulador, crítico, investigador, visual o lineal, ¿verdad? Las personas que tienen esta predominancia cerebral son competitivos, desafiantes, críticos, oponentes, luchadores, propositivos, afirmativos, co-creadores y facilitadores. Asimismo, para aquellos que hemos estado más en el lado o en la línea de la educación, se les irá pareciendo mucho a esto a lo que tiene que ver con las inteligencias múltiples de Gall. Pero aquí nos las ubican o nos las posicionan de acuerdo a la predominancia de cada cerebro. Entonces, nos dicen que en este lado del cerebro tendríamos las inteligencias múltiples que tienen que ver con lo espacial, con lo verbal, lo lingüístico y lo lógico matemático. Entonces, a quienes les predomina este lado del cerebro, primero investigan, indagan, piensan más y hacen mayor raciocinio de lo que están haciendo. Bien, de tal forma que en el lado derecho, entonces tenemos las siguientes funciones: la preverbal, la intuitiva, la sintética, ¿verdad?, reintegrador, holístico, emocional, sensorial, espacial, artístico, espontáneo, relajado, libre, asociativo, afectivo, armónico, sonoro, no lineal. Mucha gente se estará ubicando por allí sin hacer ninguna experimentación dónde se ubica, ¿verdad? ¿Cuál es? Se dice que este lado es el de crear, el de los artistas, el de los soñadores. Ahí podemos conseguir a gente constructivo, enriquecedor, es sensible, es muy afectivo. Y si seguimos en la línea de Garner, tendremos que esas serían las inteligencias donde se ubica lo espacial, lo musical, lo intrapersonal y lo pictórico. Y finalmente, en el cerebro central tenemos lo práctico, ¿verdad?, el hacer. Es decir, lo instintual, lo vegetativo, lo motor, lo concreto, lo agresivo para la supervivencia, la procreación, trabajador profesional, el negociante, el apropiador, el planificador económico, político, mercader y administrador y regulador de las emociones. Entonces, fíjense cómo de alguna manera esta teoría viene a ordenar la predominancia de cada lado del cerebro. Nosotros venimos hablando, siempre escuchamos el pensamiento monádico y decíamos, bueno, si me prevalece el hemisferio derecho tengo ciertas características de aprendizaje, si me prevalece el lado izquierdo tengo ciertas características de aprendizaje. Y de acuerdo a eso se está ubicando la enseñanza. ¿Qué hizo este señor? Ubica la teoría tricerebral y agarra las inteligencias múltiples y las dice que tiene que haber predominancia de los tres, es decir, que ahora nuestro pensamiento tiene que ser triádico. En tal sentido, y tomando en cuenta la teoría tricerebral, debemos nosotros entonces, a la hora de la enseñanza, tomar en cuenta esta predominancia cerebral y diseñar nuestros contenidos, nuestras actividades, nuestras estrategias en función a las habilidades, las destrezas, las actitudes, las aptitudes que tienen nuestros participantes en el caso de la virtualidad o nuestros estudiantes en el caso de la presenciabilidad y dirigirlas hacia ellos. Y ustedes se preguntarán, es decir, yo tengo que planificar para cada uno. ¿Cómo sería eso si tengo infinitos participantes o un exceso de matrícula en los salones de clase? Si bien no lo va a hacer como una tutoría específica, sí hay que tratar de flexibilizar y tratar de agarrarse de ese abanico de posibilidades para poder que lleguemos a cada uno de nuestros participantes o estudiantes a la hora de presentarles un contenido. Bien, tomando en cuenta toda esta teoría tricerebral, de Gregory se plantea esta interrogante.
y nos dice cómo sería una persona con buen entrenamiento triádico del cerebro. Entonces él nos dice, será un especialista ubicado en el contexto holístico y que también tiene buena conexión con la realidad práctica. Será un generalista del cerebro intuitivo con capacidad lógico-crítica y manteniendo los pies sobre la tierra, o será un administrador pragmático comprometido con la vida global y capaz de investigar y analizar científicamente su realidad. ¿Ok? Entonces, viendo esto surge una nueva pregunta y se dice, ¿y cómo se llega a esto? ¿Cómo se llega al entrenamiento para un pensamiento triádico? Bueno, después de adherirse al paradigma de la teoría tricerebral, se empieza por buscar representar, hacer como tomografías circunstanciales. Incluso estos teóricos van de la mano con los neurólogos, los neurocirujanos, para ver un poco más todo lo que tiene que ver con el cerebro y cómo funciona. De ahí es donde viene la plasticidad del cerebro, de que el cerebro se puede ejercitar para un mejor aprendizaje. En tal sentido, en el caso de Gregory, él creó unos instrumentos que se los llama reveladores del coeficiente. ¿Okay? Son 4 instrumentos de 4 niveles y que se ha aplicado para adultos, incluso ya está en la versión para estudiantes de secundaria y para estudiantes tanto de primaria como incluso de la educación inicial. En ese sentido, les voy a mostrar solamente uno de los reveladores, que se llama revelador del cociente triádico nivel 1, que está estructurado en 27 preguntas, y vamos a ver una parte, se evalúa con notas mínimas del 1 al 5, es la escala, y si ustedes observan la estructura del instrumento, se dan cuenta que cada pregunta la respuesta está en alguna de las 3 columnas. Esas 3 columnas representarían el cerebro, ¿ok? La figura geométrica del cuadrado representa el cerebro izquierdo, es decir, el del pensamiento del saber, ¿verdad? El pensamiento lógico, el saber, el conocer. El triángulo vendría a representar el cerebro central, es decir, el hacer, todo lo que va relacionado con el hacer. Y en el lado derecho tenemos el círculo, que representaría la parte de crear, el lado derecho del cerebro. Este instrumento de 27 preguntas tiene una escala que maneja un puntaje mínimo de 9, una media de 28 a 35 y un máximo de 45. Ellos aplican la ley de la proporcionalidad. Una vez aplicado este instrumento, ¿okay?, que ya ha sido altamente validado, me dice, dependiendo de los numeritos que me da al final, yo sumo cada columna y al final me va a dar un puntaje. Debería tener un cerebro triádico, entrenado para el pensamiento triádico, debería tener solamente entre 2 y 7 puntos de diferencia de uno al otro. ¿Qué me dicen ellos? Que cuando los 2 puntos de diferencia, cuando tienen menos de 2 puntos, es decir, si por ejemplo yo practico el instrumento y a alguien le sale 35 en el cerebro central, 34 en el izquierdo y 34 en el derecho, esos dos que salen 34 para el instrumento dice que se anulan. Es decir, que está prevaleciendo el hacer. Es una persona que hace sin investigar, sin revisar, sino intuitivamente, es más impulsiva y le gusta hacer. Y así cada quien se podría hacer. Si tuviésemos la condición, hubiésemos en el tiempo practicado el revelador, pero lo consiguen igual en la web y sería interesante que lo practicaran con sus participantes estudiantes. De ahí se van a dar muchas respuestas del por qué depende de muchas personas, cómo reaccionan y cómo se hace. En tal sentido, después que se hace esa relación, después que se ha estudiado, la idea sería, si bien no puedo dialogar directamente con mis estudiantes, en un momento de análisis, en el diseño de mis cursos, en un momento de diagnóstico, dialogar, ver cuáles son las metas que tiene la persona, los ideales y los proyectos de vida, y esto funcionaría mucho, aunque es fácil entrenarlo en adultos, funcionaría mucho también en los más jóvenes y en los más pequeños, ir entrenando el cerebro de manera que empiece a saber cuál es el que predomina más y cómo irlo potenciando, pero siempre manteniendo el equilibrio
con los otros dos. Esto me permitirá saber que la persona esté más ubicada en lo que quiere, en cuáles serían sus metas, y sería mucho más fácil el aprendizaje. ¿Qué me lleva a esto? El tener un pensamiento triádico y el conocer cómo aprendo, incluso tanto la persona que enseña como el que recibe el aprendizaje, va a lograr que se vaya dando la autoeducación, y de ahí la relación con la enseñanza virtual. Porque, como nos decía la profesora Jimena esta mañana, para los que han estado toda la mañana, hablaba de la importancia de lo que eran las aulas virtuales y la educación virtual en este momento, en este contexto que nos estamos desarrollando, en el contexto país. Entonces, ese entrenamiento me va a proporcionar una autoeducación, un aprender a aprender, y me faltaría allí un aprender a aprender, con esa ancha intermedia, donde el estudiante, el participante, se haga o se dé ese conocimiento, y que no sea simplemente para pasar una prueba, para pasar un test. Y que tenga claro que el aprender a aprender es para siempre, que es toda la vida, es continuo mientras estemos allí. Con la integración de todos los sentidos y el lograr que se dé un pensamiento triádico, tenemos la oportunidad de que la comunicación no sea unidireccional. Lo que busca es que sea interactivo, que haya diálogo precisamente, que los estudiantes puedan ser participativos y protagónicos, que sean activos. De no tomarse en cuenta en la enseñanza virtual, incluso en la presencial, estas características, y por ahí hablaban de los estilos de aprendizaje, vamos a caer en la enseñanza virtual en el error de trasladar lo que es una clase presencial a lo que es un aula virtual, y caeríamos en los mismos errores. Es decir, estoy desempolvando lo que tengo en físico, lo estoy digitalizando y lo estoy traspasando al aula virtual, cosa que no tendría ningún sentido, porque estamos hablando de la autoeducación, de cómo entender a esa persona que está frente a ese ordenador, y me pueda entender lo que yo quiero lograr como tutor, como facilitador, y lo que yo quiero que él logre también dentro de su aprendizaje. ¿Ok? Por consiguiente, ya conociendo el modelo tricerebral de Marde-Gregory, es viable pensar que podemos construir ambientes virtuales de enseñanza-aprendizaje que tengan un aprendizaje autónomo, un aprendizaje significativo, que haya una innovación didáctica, que haya una innovación metodológica. Porque, si bien es cierto que lo virtual nos apabulla, ¿verdad? Porque apenas estamos aprendiendo a usar una aplicación, una herramienta, cuando ya salen nuevas versiones, nuevas herramientas, sí es posible lograr una enseñanza virtual con esa calidad. Y fíjense que lo que les estoy mostrando es viable tanto para lo virtual como para lo que venimos haciendo en nuestras aulas de clase. ¿Bien? Ahora bien, ustedes dirán, bueno, hemos visto aquí a grosso modo, porque esto tiene mucho de estudio, de lo que es la neuroeducación. Pero ¿cómo lo aplicaríamos en la enseñanza virtual? Existen las herramientas, yo no estoy mandando a inventar nada nuevo, incluso ahí está, ¿verdad? ¿Cómo podemos aplicarlo? Sabemos que la enseñanza virtual tiene muchísimas o infinidad de estrategias, de herramientas, de aplicaciones con las que podemos trabajar, funcionar. Es decir, fíjense, si ustedes leen allí esa infografía, se dan cuenta que es muy fácil aplicarlo. Después que usted tenga un cerebro entrenado triádicamente y usted maneje la misma visión para la enseñanza, lo fácil es facilitar el aprendizaje significativo. ¿Desde qué? Desde la detección de las necesidades. Por ahí mis estudiantes del PAC se los he recalcado mucho. Los diagnósticos, señores. Y la profesora Jimena lo decía para las aulas virtuales con una de las metodologías que nombró, la ANI. También lo dice. Análisis de necesidades, es decir, necesitamos darnos el tiempo, conocer la audiencia a la que va dirigida nuestros cursos, nuestras enseñanzas, porque eso, de allí parte todo lo demás. Y si yo puedo combinar, saber de dónde viene, cómo ir desarrollando el entrenamiento de ese pensamiento triádico y ponerlo en práctica, me va a funcionar mucho mejor. Formación a la medida, lo venimos diciendo, la formación a la medida tiene que ver con las características y necesidades de mi audiencia, de mis estudiantes,
de qué mis participantes, de qué es lo que ellos esperan de ese curso y cómo están preparados ellos para recibir esa enseñanza virtual. La tutorización, es decir, tanto virtual como presencial, yo debo tomarme un momento de entender, porque quiero hacer un paréntesis aquí, creo que tenemos un grave problema con el tiempo y con nuestros benditos programas de educación, ¿verdad? Todavía estamos dando vueltas por allá con las comisiones curriculares, estamos muy amarrados y preocupados a dar el contenido. Yo les preguntaría, si usted da 20 temas, ¿está seguro que al final del semestre, al final del curso, al final del año, ese muchacho aprendió los 20 temas? Entonces, sé y entiendo que hay temas que necesitan ser sí o sí vistos, pero desde otro punto de vista, desde otra manera, donde el muchacho se haga y se meta dentro de ese contexto. Recuerden que cada uno de nosotros, sea la enseñanza virtual o sea presencial, está siendo parte de ese puzzle que lo está formando para algo. Por eso cada curso tiene un objetivo, tiene una meta. Para continuar aquí, captar la atención de ese muchacho, ¿con qué? Con creación de contenidos acordes a esa audiencia, que sean interactivos, que sean propicios, que el diseño tenga una innovación, una interacción, siempre viéndolo desde el punto de vista de la predominancia cerebral que tenga esa persona. Aprender de la propia experiencia, y por ahí está muy de moda la gamificación, las dinámicas de grupo, el role playing, y más adelante la profesora que viene después de mí le va a mostrar algo también del flipper room, de lo que tiene que ver con esa nueva manera de enseñar y de llegar, porque se están yendo allá. Participar de forma activa, anteriormente lo nombraban, todas las modalidades de participación a nivel virtual que existe, el blended learning, el mobile learning, el company, poner a prueba la creatividad. Entonces ya estamos viendo cómo de algún modo estamos viendo las necesidades, estamos trabajando para aquellos que son más racionales, estamos poniendo a práctica los que son más creativos, el cooperar y co-crear, el trabajo en grupo, la cohesión que debe haber entre todos, todo lo que tiene que ver con el trabajo cooperativo, con la gestión del conocimiento. Bien, en síntesis, los contenidos de los cursos virtuales deben considerar las características generales aplicadas a la virtualidad, en las que se trata de transmitir conocimientos, que se trata de transmitir conceptos, principios, causas y efectos, explicar esos conceptos, pero que sea abierto, flexible, interactivo, creativo, significativo, aplicable, que sea válida, fiable, representativa, eficiente, de fácil acceso. Recuerden que aun cuando podamos hablar por el país, las conexiones y la electricidad, en cualquier hora y en cualquier momento, por eso lo del aprendizaje autónomo se puede trabajar a nivel virtual, que sea transferible y que sea práctica. Bien, es una manera de que la adquisición de ese conocimiento, y en la medida en que se logre categorizar a los estudiantes por su predominancia cerebral, vamos a obtener un aprendizaje más significativo. Conocer sus capacidades y habilidades nos va a permitir también a nosotros ser mucho más creativos, variar. Recuerden que si bien las clases se diseñan para una audiencia, nada más sabroso que el tutor, que el profesor pueda también sentirse cómodo con lo que está dando y no lo coma la monotonía en esa transmisión de clase continua. Lo que ayuda a mejorar niveles de aprendizaje en los cursos virtuales. Bien, yo creo que yo estoy menos del tiempo, pero quise ser más práctico. Aquí hay un pensamiento que me gustó mucho que dice: recuerden que uno de los objetivos en los cursos e-learning o en la enseñanza virtual es que los estudiantes se emocionen. Hay que encender la emoción a través de recursos que provoquen curiosidad y potenciar el placer por aprender. Recuerden que en nuestras manos está algo que va muy a las funciones cerebrales que vimos de emocionar, la parte de motivación, de hacer que el muchacho enganche o el participante más, porque en la enseñanza virtual tenemos nada más y nada menos que la barrera del equipo tecnológico y tengo que hacer que él se enamore de ese curso, de lo que yo le estoy planteando, de esos contenidos. Bien,
Para finalizar, cierro con este pensamiento: la clave del éxito en la era digital es entender el alma humana. Gracias.